Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Frecuencia Subversa. Noticias, contracultura, diversidad, contrainformación. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Estamos al aire con Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, martes 19 de enero de 2021, nos encontramos aquí en la tercera emisión de este sexto año de transmisión de Frecuencia Subversa Radio. Así que en este contexto empezamos este nuevo ciclo conversando y reflexionando acerca de la época electoral, ¿no? Se acerca los comicios de votaciones aquí en el territorio denominado Ecuador para presidenciables y asambleístas. Esto se dará el día 7 de febrero de 2021. Nos encontramos a puertas ya de este evento y en el medio completamente de la campaña electoral, además bombardeados por el tema del debate presidencial. Hoy hablaremos precisamente de esto, estaremos haciendo un análisis de los candidatos según nosotros, según nuestra perspectiva crítica y totalmente a favor de los desplazados, de los desfavorecidos, de los empobrecidos y empobrecidas que han sido constantemente atropellados y atropelladas por la clase política, sin importar con el discurso, con el partido, con la ideología que se adscriban, ¿no? Sabemos que este tipo de inconveniencias para las clases populares, para los obreros, para los y las campesinas que están en el campo, para las comunidades indígenas, están en constante ascensión, no paran, y en ese sentido esa es nuestra crítica que queremos traer, que queremos brindar, por más que en el circo electoral se realicen este tipo de declaraciones muchas veces demagógicas, ¿no? Engaños que juegan con los sentimientos de la gente, con los sentimientos de las personas que se encuentran en alguna circunstancia, posición o condición de vulnerabilidad, para aprovecharse de esta situación y ganar el voto, ¿no? Entonces, en el medio de todo esto vamos a dedicar el programa el día de hoy a conversar sobre esta temática. Bueno, ahí con David estábamos conversando a ver si es que se podía comentar un par de situaciones que han sucedido. Bueno, hacer una memoria también al compañero Toby Libertario, que falleció la semana pasada. Vamos a estar escuchando un par de canciones dedicadas a la memoria del compañero. Estaremos también conversando sobre la rifa de nuestro amigo Bolo de Sin Voz Ni Voz, que se dará, se tuvo que posponer. Eso iba a ser el día de ayer, el lunes 18. Sin embargo, se pospuso para este fin de semana, este sábado 23 de enero a las 18 horas hora de Ecuador. Va a ser transmitido por la página de Facebook de Sin Voz Ni Voz y Play.net, y también por el YouTube de los compañeros de Antídoto Publicaciones. Así que a estar pendientes de todo eso, y con esto por fin le paso la palabra a nuestro amigo David, que ahí me alargué un poquito en la despedida, en la bienvenida, en la entrada. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te ha ido? Estás escuchando
Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal Mateo? ¿Cómo vas? Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 19 de enero, transmitiendo nuestra tercera emisión del año 2021 a través de los 940 de amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura, así como también desde nuestra página de Facebook en Frecuencia Subversa. Recordarles también que nos pueden estar sintonizando, o más bien dicho, es sintonizar nuestro reprise los días jueves a las 17 horas de Ecuador y 19 de Argentina por la plataforma Radio La Conquista del Pan.ar. Así que bueno, siempre el saludo fraterno a toda la gente que nos acolita con esta amplificación de nuestra señal, a la gente de Radio Casa de la Cultura y la gente de Radio La Conquista del Pan. Como nos dijo Mateo, hoy vamos a abordar algunos temas que se han suscitado, entre ellos el que más ha llamado sin duda la atención es este acercamiento próximo, ya días nomás, faltan pocos días para lo que serán las elecciones presidenciales, para elegir al quien esté entre comillas gobernando. Entonces bueno, analizar a partir de los perfiles que se han ido exponiendo a través de distintos medios, distintas plataformas, y sobre todo por los debates que se han llevado a cabo en los últimos días. Se han llevado a cabo tres debates, uno organizado por Diario El Comercio, el otro por la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, y finalmente el que se llevó a cabo este último fin de semana por parte del Consejo Nacional Electoral, o el que sería en realidad el debate oficial, si se lo podría decir así, ¿no? Oficial, o más bien dicho obligatorio para los candidatos, quienes no se podían escapar, ya que ese era el requisito al que estaban obligados a cumplir en este proceso electoral. Así que bueno, son muchas cosas las que dejaron. Bueno, no, entre ellas no vale adelantarnos que realmente decepcionante el debate, decepcionante cómo se exponen las ideas. Ya muchos sabrán a lo que nos referimos. Poco conocimiento de la realidad, pura demagogia entre todos los candidatos. Decir que son como 16 candidatos que se están presentando, aunque bueno, sabemos que las opciones están repartidas en 2 candidatos prácticamente. Y bueno, entonces eso, y también hablar sobre un episodio que se dio en la Universidad Central, bueno, por decir, no, sino más bien algo que ocurrió en torno algo que ocurre en torno a la virtualidad, más bien dicho, algo que aconteció ahí, donde a veces se visibilizan este tipo de actitudes, este tipo de patrones violentos, sería lo mejor de decir, acerca de un episodio un poco realmente indignante, ¿no?, entre un profesor y una estudiante, que bueno, abre la brecha para hablar sobre estos casos de abuso de poder que se reproducen hasta estos días desde estos espacios de educación. Así que bueno, eso y más vamos a estar hablando hoy aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Así que quédense con nosotros, que esta será la programación para esta tarde. Oiga, doña Carmita, ¿qué será de hacer? A don Manuel le han metido preso después de la marcha que hicimos la otra vez, y no se sabe nada de él hace 2 semanas. Pero doña Vale, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? Mejor no decir nada. Además, ¿qué vamos a hacer? Pero él es nuestro compañero de lucha, vive con nosotros en la comunidad. El silencio es cómplice. No dejes que violenten los derechos de nadie. Denuncia si conoces de algún atropello de las autoridades contra alguien de nuestra comunidad. Este es un mensaje de la Coalición Sur para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, con el apoyo de la Unión Europea. Frecuencia Subversa. Noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.
bueno, ahora hablaré en una primera instancia sobre lo que ha sido este debate electoral. Ya digamos que es el auge, el punto de clímax máximo de esta campaña, donde bueno, se intercambiaron entre comillas las ideas que tiene cada uno de los candidatos. Son en total 16 candidatos, entre caras nuevas, caras conocidas, gente con incluso con pasado judicial, incluso un presidente que fue derrocado en el año 2005, estuvo en la cárcel y bueno, vuelve a la palestra pública y política. Candidatos pertenecientes a partidos de gente que estaba siendo procesada penalmente, como lo es el partido de la lista 16 de Daniel Salcedo, o el partido del señor Zainay, el candidato Zainay, que es perteneciente al PRE, el Partido Relocista de la familia Bucarán, que bueno, ya la mayoría de nosotros sabe en la situación en la cual se encuentran judicialmente hablando. Sin embargo, bueno, todos sabemos que la elección se va a terminar definiendo por dos candidatos, que es el, el ex banquero, o el banquero, o el accionista máximo del Banco de Guayaquil, uno de los más grandes del Ecuador, el señor Guillermo Lasso, y del otro lado el representante del correísmo, Andrés Arauz, quienes sin duda son los dos candidatos con las mayores posibilidades de llegar a la presidencia. Bueno, ambos realmente, eh, sin duda empezaron una campaña antes del inicio oficial que daría el CNE. Bueno, así, y han estado así entrando en una lucha mediática, ¿no? Especialmente en redes sociales. Ya lo habíamos hablado en algún programa anterior, especialmente el candidato Lazo, como ha sido la manera increíble de cómo ha inundado las redes sociales, el YouTube, el Facebook, con su publicidad. Entonces, bueno, eso. Y del otro lado, Arauz, en cambio, con una campaña que se marca con mucha desesperación, tratar de recurrir a lo que fue el gobierno de Rafael Correa para ganar más adeptos, para ganar más votos. En fin, en eso se resume la campaña electoral, sumado a otros candidatos, ¿no? Como el candidato de Pachacuti y Unidad Popular, que recurre más bien a un discurso de izquierda, o un discurso medio, incluso hasta medio reformista, hasta, hasta acudiendo a elementos que realmente son un poco extraños en la posición del candidato, el ser extractivista, pero también a apoyar a, al el extractivismo de otros minerales, o más bien dicho, de otros recursos naturales, como lo es el agua, ¿no? Incluso esta cuestión del agua virtual, bueno, que incluso también se hizo una polémica, eh, por ello. Y así tenemos los demás 13 candidatos que sin duda se reparten. Y bueno, el tema aquí es no es que realmente se llega por una aspiración a ganar la elección, sino más bien se llega por una aspiración a mantener el partido político, porque bueno, aquí hay un denominado código de la democracia, el cual indica que si no se cumple con un número de votos, o más bien dicho, con un porcentaje, el partido está en peligro de desaparecer. Y sobre todo, lo más importante, el peligro de no recibir más recursos económicos, ya que bueno, en cada elección que se cumple alrededor de cada 2 años, así es aquí, porque bueno, en 2 años tendremos elecciones internas, o más bien dicho, las elecciones por cada ciudad, por cada provincia. Entonces, bueno, entonces, en- y después de 2 años, estas elecciones presidenciales, entonces son tiempos donde los partidos reciben recursos económicos por parte del Estado, y entonces digamos que ahí va una especie de negocio, ¿no? Por el cual estos sectores subsisten. Entonces va más o menos ahí enmarcado la razón, o más bien dicho, ahí va la causa por la cual tenemos tantos candidatos. Y bueno, esta feria de ideas y de propuestas de cada uno de ellos.
Eso más o menos como que para aclarar el panorama en el cual estamos inmiscuidos, en el cual estamos contextualizados en saber los candidatos que hay, ¿no? Em, Eso y también sé que se van a elegir asambleístas, yo la verdad ni me he enterado, se van a elegir también parlamentarios andinos, pero bueno, no ha habido tanta amplificación de ello porque incluso se cambia hasta la forma, ahora va a ser en plancha o algo así. A lo que quiero llegar es que, bueno, las propuestas, como lo dije, terminan siendo un poco vacías, no se responde a las necesidades de los sectores sociales que están más necesitados y más aún por esta pandemia. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Así es, David, has hecho un análisis importante de más o menos lo que ha venido sucediendo. Bueno, también señalar por ahí que aparte de todo ese presupuesto que tú ya has mencionado, que sale del dinero de todos los y las ecuatorianos que pagamos impuestos, ese dinero para financiar esas mismas campañas, que no es poco dinero, que no es una cantidad considerablemente baja, sino que más bien hablamos de millones, de miles de millones de dólares destinados a campañas electorales, que son dinero fácil para estos partidos que fácilmente a sí mismo ponen candidatos que nunca se les ha visto, nunca se les ha oído, que están por ahí, que salen con discursos xenofóbicos, con cuestiones sensacionalistas para ganarse así a la gente, ¿no? Y eso es, creo, lo peor del circo electoral. Aparte de lo que quería decir, ¿no? Aparte de que todo ese dinero ya es invertido sin que nosotros tengamos opción de decir que no se haga ese despilfarro. Aparte de todo eso, en este contexto de estas elecciones, se divulgó la información de que desde el CNE no habían revisado el diseño de una papeleta. Entonces, que por ese error de no revisar ese diseño, esa pequeña inconveniencia gráfica, muchas de las papeletas, hablamos de números igual de millones de papeletas, tuvieron que ser desechadas, ¿no? Y me imagino y esperamos desde aquí que se haya podido canalizar ese desperdicio hacia algún lugar de reciclaje. Sería lo más mínimo que se podría hacer, o lo más mínimo que se podría esperar. Sin embargo, creo que es un momento bastante particular en el que la lógica, el sentido común, el razonamiento se ven bastante afectados por intereses personales. Y bueno, habrá que dar seguimiento a este caso, a ver qué pasó con el desperdicio de esas papeletas, y que sin embargo con toda la tranquilidad del caso simplemente se anunció que ese error será asumido y que se imprimirán nuevas papeletas. Bueno, un poco hablando de las herramientas, de todo eso, y ahora que nos vamos al corte musical y para volver a seguir conversando, te dejo igual un poco preguntando, David, ¿qué opinas tú? O sea, si es que va a haber una afluencia normal, común, corriente, como cada 4 años, de las votaciones, o por la cuestión de la pandemia será mucho más limitado la afluencia de votantes. ¿Será que posponen a último momento, hablando en este mismo caso de que ya suceden cosas surreales, increíbles en este escenario político? ¿Qué piensas que vaya a suceder? Bueno, estamos ya casi a menos de 3 semanas de que suceda este hecho, y sin embargo no hay muchas claridades. Más bien los medios están en una campaña de levantar la cortina del humo del miedo y del temor alrededor de también esos rebrotes que vienen de Inglaterra. Y bueno, estamos un poco a la expectativa, también siguiendo el caso, leyendo un poco noticias para saber qué irá sucediendo en esta jornada electoral que se avecina el próximo mes, en este año
de 2021, atravesando aún esta pandemia global. Ahora nos vamos al primer corte musical del día de hoy, dedicando este set de canciones a la farsa electoral, a este circo electorero que nos han eh, vilmente obligado a testimoniar. Entonces vamos a escuchar una canción de la banda de Anarco Punk venezolana, Apatía, ¿no? Igual en el contexto de esas expresiones xenofóbicas, machistas y racistas que se dieron en los debates organizados en el fin de semana que pasó. Vamos a escuchar un poco de Apatía, ¿no? Con su canción política electoral. Y regresamos en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra alma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Estamos en un futuro incierto, mucha política corrupta, hacer de las suyas a costillas de personas manejadas a su antojo, a su antojo. Otras elecciones sin candidatos eficientes, si estos hubieran, tampoco servían. Nuestras decisiones en manos de ellos, en contra de nuestras ideas. Líderes que no hacen nada, todo es monotonía, pronto tiene que acabar. Cada 5 años elecciones absurdas, ¿para que las hacen y ganar a los mismos? Y con todos esos fraudes ellos engañan a todos, pero tú reacciona y no elijas a tus verdugos. ¿Dónde están los reales de las elecciones? Derrochada en propaganda y pancarta, y miles de niños muriendo de hambre, pero sus padres votaron por ellos otra vez. Líderes que no hacen nada, todo es monotonía, pronto tienen que acabar. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Y regresamos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Y bueno, lo que dejaba planteado Mateo, ¿no? Una pregunta que, bueno, también ha rondado la cabeza de muchos, por lo cual también, como decía, van a ser unas elecciones totalmente particulares, muy peculiares, extrañas también. La verdad, no sé si es que exista mucha gente, yo creo que no, creo que sí vamos a tener un ausentismo muy importante, porque bueno, para recordarles a quienes nos escuchan por fuera del país, que aquí las elecciones, el sufragio es obligatorio, sobre todo porque al final de la elección debes firmar y debes también recibir una papeleta, un papel pequeño con el cual realmente realizas varios de los trámites, varias gestiones, tanto públicas como privadas, ya sea en bancos para pedir un préstamo, para sacarte una beca o incluso para comprar un carro, sacarte la licencia, para varios, ¿no? Además de que incluso si no vas a votar tienes que pagar una multa. Realmente ya desconozco cuánto estará la multa, pero creo que es un valor que rondea los 60, $80, si mal no me equivoco. Y realmente indigna que a pesar de que estamos en un contexto muy complicado, donde tú ya mismo lo dijiste, estamos
con una nueva variante de la enfermedad. Cuando es verdad estamos a poco de 3 semanas de esta fecha de las elecciones. eh, Se indican reportes de que en Guayaquil han aumentado la cifra de muertos, por ejemplo, una de las ciudades más habitadas del Ecuador. Aquí en Quito los hospitales también están a tope y realmente llama la atención de que las elecciones sigan siendo obligatorias, así como también, pero bueno, más bien dicho, pero esto me parece que no se van a suspender las elecciones. Realmente hay mucha presión, hay muchos intereses que confluyen alrededor de esto. Más bien veo que las elecciones van porque van, tendría que pasar algo catastrófico para que esto no ocurra. Se habla de que sí, en la radio estaba escuchando que, por ejemplo, este es una fiesta cívica, que con esto contribuye al país, y son esos discursos, ¿no? Muy poco superfluos para que realmente acudas, y sabiendo que realmente ahora sí vas a arriesgar tu vida, ¿no? Vas a arriesgar tu vida porque estás realmente expuesto a la aglomeración, al contagio. Incluso aquí no sé cómo funcione el sufragio en otros países, pero aquí las personas encargadas de contar los votos de inmediato son gente sorteadas al azar, especialmente gente que trabaja en el sector público, o gente que es estudiante. Y bueno, entonces estas personas que deben estar pendientes del proceso electoral, ese día se les pide, incluso eso no ha quedado claro, si deben incluso pagarse una prueba que aquí realmente es muy cara, que va desde los 80 a los $100, pagarse para acudir, o si no paga la multa, lo cual realmente es un poco un poco extraño. No tengo una palabra para calificar eso, pero no, realmente no. Y además, eso por un lado, ¿no? Por la enfermedad. Y por otro lado, la desconfianza que hay de la gente, ahora sí, en el sistema político. Realmente me llama mucho, realmente eso es lo que, lo que creo que ven marcar. Incluso se dice que en una encuesta salió que el voto nulo supera, o más bien dicho, que el voto nulo está en el tercer lugar, en el tercer lugar entre los 16 candidatos. O sea, es decir, que después de los dos candidatos con mayor votación está el voto nulo, así, lo cual también eh, indica la desconfianza que hay de la gente en torno a las elecciones y al nivel de candidatos que se presentan para las mismas. Así que yo creo que el ausentismo se va a marcar por esas dos razones, por la enfermedad y por la desconfianza tras de un gobierno que realmente ha sido un desastre en diferentes niveles. Realmente, primero en lo político, lo económico, y también por el tratamiento que se le ha dado a la enfermedad en distintos puntos del país. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Sí, David, realmente creo que en este punto ya la gente que tal vez elige un voto lo hace como en ese mismo sentido, claro, súper sumiso, ¿no? De decir, nos toca elegir el menos peor, o el que, no sé, pues el que menos mal resulta dentro de un análisis de pros y contras. Entonces, en ese sentido, no hay una representación real. Supuestamente este ejercicio de votaciones debería ser eso, la posibilidad de que las distintas sectores de la sociedad se sientan representados y participen directamente de este tipo de ejercicios democráticos a través de estas personas que reflejan el sentir y la necesidad, la circunstancia y la condición de los más y las más desfavorecidos. Sin embargo, vemos que ese podio de 16 candidatos está plagado de gente que representa más bien distintas esferas, pero de la misma calaña, del mismo corte, se podría decir, ¿no? Que son burguesías, unos pastores evangélicos, otros que vienen del sector minero, otros de la agroexportación, otros que se han ganado este tipo de
facultades a través de igual de la política mismo, como David ya nos mencionaba al inicio del programa, y eso significa que no hay verdaderamente alguien que pueda representar a la población más vulnerable, ¿no? Que supuestamente debería ser la finalidad, el fin del cual todos y todas vivimos en democracia. Sin embargo, no se cumple, no es algo real. Recientemente vivimos el proceso de elecciones en Estados Unidos, vivimos porque casi que Estados Unidos es tan globalizado y tan globalista que su proceso electoral estuvo desperdigado en todos los sectores del globo. Y vemos también que se reproducen tendencias populistas, situaciones que atentan a esa tan vanagloriada democracia que vemos que en ningún país sucede. También cuando fueron las elecciones en Francia, subió Macron, también hubieron manifestaciones y poca receptividad de la posesión por un gran ausentismo, votos nulos. Y eso es un síntoma de cuán caduco ha llegado este sistema de representación entre comillas, democrática, orquestada, organizada, promovida y sostenida por sectores y esferas económicas como los bancos, como las grandes argollas políticas, como los inversionismos transnacionales. Entonces, en ese sentido, la crítica debe ser hacia ahí. Y bueno, tal vez dejarlo un poco, un poco el cuestionamiento, sembrar un poco la semilla. ¿Qué será? Tal vez siendo presidente del barrio, de la barriada, de la liga barrial, de la comunidad, se podrá hacer o transformar algo más que estas grandes esferas de la política. Yo creo que se ha visto que se reproduce en pequeña escala estas corrupciones, este tipo de circos, este tipo de inutilidades, se reproduce en pequeñas escalas también en consejos electorales de universidades, de colegios, también se está reproduciendo eso. Entonces hay que regresar a ver, ¿no? En esos espacios y transformar desde ese lado, ¿no? Dar una verdadera capacidad y posibilidad a la gente, en caso de los barrios, a los habitantes de los barrios, para que decidan qué se puede hacer con sus espacios mancomunados, con estas cuestiones transversales que afectan a todos y todas en los barrios, ¿no? No desde esta cuestión del saperío, del chisme, porque muchas veces eso también se ve en los barrios, que el mismo sistema capitalista nos hace pensar que el enemigo es nuestro vecino, nuestra vecina. Sin embargo, realmente deberíamos unirnos entre todos y todas, y mientras más cerca estemos, tratar de cumplir ese planteamiento, ¿no? Acercarnos más y más, y ahora más que nunca con una falsa idea de que podemos elegir, como David mencionó al inicio del programa, se reduce toda esta farsa electoral a dos candidatos, se divide la población supuestamente en esa posibilidad. Sin embargo, nosotros identificamos plenamente que no hay mayor diferencia, ¿no? Más si es que se puede plantear así. Por ahí leía en el perfil del poeta ecuatoriano Juan Romero Vinuesa, que citaba a otro poeta importante, pero hacía referencia, ¿no? a los planteamientos, bueno, en este caso de Arauz, que no pretende abordar el tema de la salud sexual y reproductiva, el caso del aborto en las mujeres en el Ecuador. Entonces, a partir de eso analizaba y decía, bueno, claro, es que las filas de Arauz o correístas también tienen unas bases profundamente conservadoras, ¿no? Entonces, así haya la idea de que se enfrenta el sector del progreso de izquierda contra el sector progreso derecha, no hay tal diferenciación, ¿no? Más bien se mantienen las mismas lógicas, las mismas dinámicas, y lo que decía en el muro de Juan Romero Vinuesa, el poeta, que se lo lee, que es bacán estarlo ahí leyendo, dice, claro, que en este caso
en el conservadurismo, los conservadores de Lazo van a misa en la mañana y los conservadores de Arauz o de Correa van a la misa en la tarde, ¿no? Pero todos van a misa. Y bueno, por ahí hacer esa metáfora, esa analogía para ir develando, ¿no? Ver qué realmente hay detrás de eso. Quisiera que después de este corte hablemos igual un poco, profundicemos sobre estas incongruencias, ¿no? Ya que este tema se nos va para largo y podríamos estar mucho tiempo analizando eso. Sin embargo, ya hemos llegado casi a la mitad del programa. Ahora nos vamos al siguiente corte y bueno, ahí proponerte, David, que profundicemos un poco en eso, en las incoherencias que se ve en este contexto. Y bueno, vamos con los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y con el siguiente corte musical vamos a escuchar algo de la banda de punk rock bien antigua y reconocida acá de Bogotá, Colombia, los ya sonados GP con su canción Farsa Electoral. Esta salió en el cassette Con las manos arriba. Entonces vamos a escuchar esa canción y volvemos en un instante con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. Quédate en casa. Las manos, lávate las manos. Jabón. Lávate con mucho jabón. Después de toser, de estornudar y la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Machi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, la mascarilla es para toda la semana. Que no te agarre ese corona. Las manos, lávate las manos. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Si te falta ideología, no la vayas a buscar en una alianza, en un partido, no la vayas a buscar. Sin alianzas ni partido, yo me voy a enloquecer. Con que joderé a mi pueblo, por favor, ¿qué será? Delante de electores con cabezas de borrego y orejas de burrito, los candidatos empiezan su farsa electoral. Así empieza la farsa electoral, la farsa electoral, así empieza la farsa electoral, la farsa electoral, así empieza. Los candidatos y en sus vidas sonrisas, con sus promesas se limpian el culo y con las miserias de todo este pueblo, mientras los electores rebuznan en coro. Aquí empieza la farsa electoral, la farsa electoral. Aquí empieza la farsa electoral.
capitalista obligando a esclavizar, devora hombres, mujeres y niños. Aquí empieza la farsa electoral, hey, hey, la farsa electoral. Aquí empieza la farsa electoral, hey, hey, la farsa electoral. Aquí empieza. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Que nuestra palabra es nuestra arma. Regresábamos escuchando los publicitarios ya en este segundo bloque del programa. Realmente hay muchas cosas de qué hablar. Ha sido también bacano profundizar un poco sobre lo que pasó en el Capitolio la semana pasada allá en Washington, en Estados Unidos, en esta crisis de representación que tiene el país del norte, donde justamente aparecen estos procesos disque electorales. Se ve también ahí el resquemor, la crisis de representación en Estados Unidos, el que se supone que es el modelo democrático. Vimos imágenes nunca antes vistas a manos de grupos totalmente conservadores, apoyando a un magnate, a uno de los hombres más millonarios, más ricos del mundo, en una lucha realmente que solamente busca pugna por el poder político, por el poder económico, también, por qué no decirlo, geopolítico también. Y bueno, ahí se ha desplegado totalmente unos operativos nunca antes vistos de seguridad, lo cual ha sido un reto para la policía, la Guardia Nacional allá. Eso también por comentar. Se estaba distorsionando un poco también el sentido de es entre comillas lucha, porque bueno, hay que un poco xenófobos, un poco conservadores, que amalgamaban todas estas ideas de rechazo y de migración social hacia distintos grupos como los migrantes, como los sectores latinos, y bueno, grupos pro-Trump, como se los dicen, ¿no? Estos grupos que confabulan con la conspiración, incluso creando este famoso grupo Canon. Bueno, querían aprovechar para comentar un poco y total repudio ante estas acciones que no buscan un cambio social, sino más bien legitimar a alguien repugnante en el poder y solamente también, y más bien legitimar también este sistema de dominación, de violencia sistemática que no cambia para nada la realidad de los sectores más vulnerables. Eso, comentar un poco sobre lo de Estados Unidos, me toman esos 2 minutos, y también en concatenación también con lo que está ocurriendo aquí en este país. Bueno, creo que se ha dicho mucho, no me gustan los debates de estos tampoco porque se amalgama o se trata de meter problemas importantes, problemas delicados, como el problema de los grupos no contactados de la Amazonía, como ya lo dijo Mateo, como el tema de los suicidios, en un debate, ¿no? En menos de una hora a 8 tipos ahí, decirle qué es lo que piensan más, en vez de propuestas. Bueno, y más bien se distorsionan las ideas, se escuchan cosas que realmente parten del desconocimiento de cada uno de los candidatos, como por ejemplo el señor Isidro Romero, respondiendo hablando más bien sobre alguna actividad que tuvo en la Tacunga, y apoyar también a la agricultura, algo que no tenía nada que ver con el tema de los no contactados, que hablaba sobre la seguridad de datos, sobre el tema del internet, y decía que era pro vida. Bueno, cosas realmente que, bueno, dan para esto, ¿no? Espacios que dan para esto, o otro tema, ¿no? Como otras joyas también, esto del atolazo, que es otro de los que mayores opciones tiene para ganar. Se le preguntó sobre la desnutrición infantil y respondía que quiere eliminar el CENESID, cosa que realmente mezclar educación con desnutrición, wow, no dejan palabras realmente, más que risas internas que se van reproduciendo por ahí. La verdad es que bueno, no se espera nada. Realmente yo considero que se vienen unos años totalmente muy complicados, producto de la crisis suscitada por la pandemia. Creo que estamos viendo ya los primeros estragos económicamente hablando, especialmente, ¿no? La gente que realmente está endeudada,
que tiene que luchar día a día, no solamente con lo económico, sino también con el tema de la salud, de no contagiarse, ya que bueno, te contagias y tienes que también pagar una cantidad considerable. Así que bueno, esos temas que los hemos venido diciendo ahora en torno a las elecciones, ¿no? Me faltó decir también ahí que todos los candidatos son extractivistas, todos apoyan esta cuestión de la minería, hablan de la famosa minería responsable, cosa que sabemos que no es así. Hablan de acabar con la minería ilegal, con la minería artesanal, pero no hablan de los efectos colaterales que subyacen a la minería que será legal, o la minería de las grandes multinacionales, que con ayuda del Estado y la policía reprimen a los sectores que se oponen a esto. Justamente la anterior semana teníamos la judicialización de la gente que lucha contra esto, ¿no? De los defensores del agua, que más que política de gobierno es una política de Estado y eso no cambiará. Gane quien gane, como lo decía Mateo, esto más bien es solamente un circo. Y bueno, creo que seguiremos viendo estas escenas en los próximos 4 años hasta que retomemos otra vez este circo por las elecciones presidenciales. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Sí, David, bueno, lo que tú has dicho es preciso. Este circo se lo retoma cada 4 años, pero nos es más familiar porque ahí como alternado, como la Copa América y la Copa del Mundo, también se alternan estos grandes eventos y ya en 2 años más, me parece, si no estoy mal, nos toca en cambio atravesar los comicios electorales por dignidades como concejalías y alcaldías. Entonces se sigue replicando, el despilfarro monetario sigue y más bien la gente pobre, quienes pagan todo el dinero con el que se despilfarra este circo electoral, no se recibe nada a cambio, ¿no? Más allá de los pequeños beneficios y pequeños regalos que en campaña electoral estos políticos atrevidos y atrevidas también, ¿no? ¿Por qué no creen que nos pueden comprar con eso, ¿no? Entonces, ahí conversar un poco de eso, seguir posicionando aquí desde Frecuencia Subversa un espacio antielectoral y pro dignidad de los pueblos, de las comunidades, de los barrios, de las luchas sociales, ¿no? Entonces, bueno, igual ahí chévere que hayas mencionado también lo que sucedió en el Capitolio, es realmente un hecho que no lo pudimos tampoco comentar con plenitud y bueno, hoy tampoco lo vamos a poder hacer ya que no se nos ha ido el tiempo volando en este programa, en este tercer programa del 6º año. Sin embargo, mencionar, ¿no? Un poco ahí cómo esas cuestiones se vuelven como raras, se vuelven como incoherencias que bueno, como hablábamos antes, que suceden no solo en nuestro país, sino en estos otros lugares, ¿no? Como este discurso de Donald Trump se vuelve hasta una cuestión medio anti-establishment, ahí esta gente que invade el Capitolio se cree rebeldes, y cuando están totalmente funcionalizados y funcionalizadas a un discurso de las élites, como tú mismo has dicho, David. Entonces, peculiar estos sucesos. Además, mencionar, ¿no? Con la facilidad con la que han ingresado a los edificios, se nota las alianzas y los privilegios y las circunstancias de omisión con la que la policía trata a los distintos tipos de protestantes, y este grupo ultraderechista se les permitió todo en este lugar, desfilar con disfraces hilarantes, y en ese sentido hay mucha gente que está preocupada por ese espectro democrático que ha sido mancillado por este tipo de sucesos. Sin embargo, bueno, desde acá ya la confianza en la democracia, en los politiqueros, en ese circo electoral se ha perdido desde hace mucho tiempo. Bueno, ahí los congresos, las diputaciones, las asambleas legislativas de Latinoamérica han estado llenas de políticos de este tipo de carácter, peleas, golpes, insultos, se han visto mucho, y eso también se ve traducido en
en violencias callejeras que se reflejan en las calles, ¿no? Recordemos que todo en la sociedad está conectado y en ese sentido se vuelve un reflejo de esos mismos vicios y mismas corruptelas que la sociedad normaliza, ¿no? Desde arriba, desde estas esferas. Y en ese sentido, bueno, ahí pasar a comentar un poquito, ya que nos queda poco tiempo de la transmisión, comentar lo que habías propuesto, David, en el inicio del programa, comentar sobre lo que había sucedido en esta clase virtual de la Universidad Central, que nos permite abrir el abanico y cuestionar el sistema educativo, ¿no? Que ahora tal vez se ha visto exacerbado y además vigilado, porque se puede registrar todo el proceso de docencia, de pedagogía que se da en las aulas, que ahora son aulas virtuales, ¿no? Más que nada, eso como que genera un panorama también en el que se puede ser visible este tipo de maltratos, este tipo de inconveniencias académicas que se dan en este trato. Sin embargo, profesores han creído que pueden o lo han hecho por mucho tiempo, han maltratado, han acosado, han insultado a sus alumnos y en ese sentido, bueno, la crítica desde aquí ha sido siempre severa desde estos espacios a este tipo de jerarquías, este tipo de ejercicios de poder que solo por tener un título, por estar en la posición de maestro o entre comillas de educador, se puedan sentir con el privilegio de poder atropellar derechos, sentimientos, energías. Entonces, en ese sentido, condenar completamente. Ahí te paso la palabra, David, para que puedas comentar sobre este tema. Y bueno, haciéndole el enganche un poco, bueno, hemos confirmado la participación de Frecuencia Subversa en el primer cadenazo radial de medios libres de Abya Yala, este 27 de enero de 2021. La temática, el atropello y la sistemática depravación de los derechos humanos de los niños y niñas mapuches en el sur del continente latinoamericano o Abya Yala. Sin embargo, se tratarán temas de la niñez en general en los distintos territorios. Ya saben, gente, que ahí participan más de 15 radios de toda Latinoamérica, Centroamérica y el mundo. Así que a estar pendientes, vamos a estar hablando ahí sobre este tema, sobre la niñez. Entonces eso será el 27 de enero. Frecuencia Subversa estará en el segundo bloque, franja de la tarde, así que ahí estaremos pasando la información. David, te paso la palabra. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Sí, Mateo, como tú lo mencionas, a comentar en estos minutos que nos quedan sobre este episodio un poco indignante, engorroso, que sacudió el espectro de las redes sociales, especialmente sobre esta agresión verbal de un, entre comillas, docente de la Facultad de Medicina de la Central hacia una compañera estudiante, donde se refleja la reproducción de estos patrones de conducta, a pesar de que estamos en esta nota de la virtualidad. Todavía hay gente que tiene inmiscuido en su ser, en su pensamiento, en sus prácticas, el posicionarse por encima de otros por tener una escala más de poder. Lamentablemente esto se replica en un espacio donde se supone que debe ser de diálogo, de democracia, de debate, y todo ese discurso que a veces se nos llena, pero que en la práctica no se termina cumpliendo como tal, ¿no? Yo más que hablar sobre este episodio, que bueno, yo creo que se ha hablado mucho, se ha discutido mucho, penosa la actitud del docente, que todavía se pone en una posición un poco más, ¿cómo sería? un poco más alegórica, un poco más pintoresca, al decir que le quieren que le voten de esa universidad, una palabra que no la puedo decir aquí,
pero increíble que esta universidad le haya pagado incluso el doctorado que acaba de sacar. Resulta realmente extraño que una persona así ejerza la docencia en una universidad pública. Sabemos que se le está siguiendo el respectivo proceso disciplinario y a la compañera se le está brindando el apoyo psicológico. Esperamos que eso no quede así, porque bueno, fue expuesto la universidad, pero más que todo fue expuesto estas prácticas, ¿no?, que lamentablemente se han venido reproduciendo en los últimos años, este abuso de poder que desemboca en otras cuestiones como el acoso también, que se ha venido dando en otras facultades de la misma institución y también en otras universidades donde los profesores buscan sacar partido de su posición, de sus privilegios, al estar ubicados en una escala de poder mucho mayor a la de los estudiantes. Los estudiantes generalmente tienen las de perder, y bueno, por eso a veces esto queda simplemente en el chisme o en algunos relatos que surgen a veces de las conversaciones que hay entre los estudiantes, y nada más de eso. Pero esto lamentablemente se viene reproduciendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, hubo casos de abuso sexual, de acoso por parte de algunos docentes, y poco o nada se ha hecho. Se ha sancionado a algunos docentes, sin embargo otros quedan aún en la impunidad. Eso por comentar en estos breves minutos. Total apoyo a quienes sufren estas agresiones. Es increíble decirlo, pero así es. A gente ya entre los 20 y 30 años que tenga que aguantar todo por tan solo sacar un título y de esa manera sobrevivir. Tiene que aguantarse las actitudes y comportamientos de gente que se supone que es más estudiada y más madura desde todo sentido. Así que bueno, eso habrá momento ya para hablar de esto un poco más profundamente, especialmente en el caso del acoso, que realmente retumbó también los cimientos de la universidad del año pasado, que puso a mal traer a las autoridades, y que bueno, ahora se repite en algo estos episodios con esta agresión verbal de el, entre comillas, docente de la Facultad de Medicina. Así que bueno, que creo que también es un llamado para que los estudiantes se organicen. Ahora más que nunca, a veces por esta cuestión de la virtualidad se pierde quizás la sociabilidad, pero también hay que tener en cuenta que a veces es cuando docentes como este personaje que relució la semana pasada toman más partido. Así que eso ya para finalizar el programa. Sí, David, se nos acabó el programa de esta tarde. Agradecemos a todos quienes hicieron posible que llegue esta señal en la amplitud modulada. Adrián, al Panchín, que también hacen ahí Control Master en los 940 AM. También a Gustavo de Radio La Conquista del Pan. Estamos los jueves sonando la retransmisión allá en la región argentina en horarios que corresponden al sur del continente latinoamericano. Nada, agradecerte, David, nuevamente por estar con nosotros, y nos vemos el próximo martes aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Chao. Y bueno, nos estamos despidiendo, amigos y amigas. Gracias por su sintonía en este que ha sido el tercer programa ya de Frecuencia Subversa en el año 2021, ya también finalizando este primer mes de este año. Bueno, un panorama y todavía medio complicado, medio incierto, pero bueno, ahí seguimos nosotros resistiendo y haciendo radialismo desde este espacio. Así que bueno, les invitamos a que igual visiten nuestras redes por si es que quieren reprisarse algunos de los otros programas. Como ya dijimos, nos ha transmitido los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura, nuestro live stream de Facebook Live de Frecuencia Subversa, y también La Conquista del Pan. Saludos también a los compas argentinos de esta plataforma. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra alma. Nos estamos viendo hasta el próximo martes. Chao. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.